Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les enviamos un saludo de parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que en su compromiso con generar escenarios que soporten y den fortaleza a la solución política al conflicto armado en Colombia, pues viene generando diversas actividades, y pues este es uno de esos espacios en los cuales intentamos conversar con los demás estudiantes académicos y figuras políticas de diversa índole para poner en debate a la universidad, poner en debate a la sociedad respecto al problema de las víctimas en este caso y la solución para ello. Pues sin más preámbulo voy a dar unas palabras. Bueno, en medio de la turbulencia que se cierne sobre la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, donde se encuentran las FARC y el gobierno colombiano en una puja sin precedentes, las víctimas del conflicto se encuentran en una gran incertidumbre. Su voz ni se escucha ni tiene lugar en la mesa hasta el momento. Y aunque a través de los medios de comunicación se habla a nombre de ellas y en nombre de ellas se enjuician o juzgan las negociaciones o a sus actores, su participación es fundamental y necesaria para alcanzar la paz estable y duradera por la cual estamos soñando todas y todos. Castigo, impunidad, justicia, cárcel. Mucho se habla sobre este asunto. Gran parte de la llamada opinión pública se centra en cuánta será la pena que deben pagar los insurgentes en las prisiones, la necesidad de su sometimiento irrestricto al Estado, que el garrote moldea a los desviados y corrija sus actitudes, y que en suma eso es lo que pareciera que se comprende como justicia. Se propone a viva voz desde sectores políticos el enfilamiento social en contra de una de las partes, alimentando la polarización, alimentando y reproduciendo el antagonismo, agolpando a las multitudes a la intolerancia y al rechazo a la diferencia, deseando que a nombre de las víctimas se abogue por el sometimiento o la victoria militar como la única salida. Nosotros, los estudiantes que hacemos parte del movimiento estudiantil, que hemos luchado en cada movilización, en cada salón de clase, en cada auditorio, en cada grito contra las injusticias que recaen sobre nosotros y sobre el resto de las gentes, en cada 8 y 9 de junio cuando conmemoramos a los caídos por las balas del Estado, decimos: también hemos sido víctimas del conflicto social, político y armado que vive nuestro país, y también tenemos derecho a la paz, y también exigimos justicia, pero en especial exigimos la salida política al conflicto armado. Creemos que el conflicto, la guerra que vive nuestro país, no se soluciona encarcelando guerrilleros. La guerra está inserta en la cotidianidad, en la médula de la sociedad. Se nos ha enseñado a naturalizar la guerra y a acomodarnos a ella, a convivir con ella y alimentarnos de ella. Comencemos por frenar la guerra, que cese el fuego en los campos de Colombia. Será este el principio de una reparación para las víctimas y al pueblo en su conjunto. El gobierno ha reconocido que el Estado colombiano es responsable de haber cometido graves delitos, así como las FARC se han comprometido en darle la cara a las víctimas de sus acciones. Esto es un avance sin duda, pero la tarea de resarcir a las víctimas necesita de la construcción y de los aportes de todos y todas. Esto es un asunto de reconciliación de la nación. Hay que ceder. Este es un acuerdo entre dos partes iguales en la misma mesa. Quien no lo reconozca debe leer de nuevo el texto titulado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El debate no se debe centrar en penas para los militares o guerrilleros responsables. El debate se centra en permitir que la sociedad y en especial las víctimas puedan reconstruir la democracia en el país sin dejar de lado los delitos de lesa humanidad que deben ser juzgados. Abro comillas. La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere de la participación de todos sin distinción. El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse. El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso, dice el texto del acuerdo. La paz no es un obstáculo, la paz es una oportunidad para abrir los caminos hacia el porvenir de la sociedad. Allí las víctimas no serán actores impávidos, inermes, simples observadores de los cambios. Allí las víctimas serán las protagonistas del camino de un nuevo rumbo que solo será posible a través de una Asamblea Nacional Constituyente y no un simple referendo que relega al ciudadano a escoger, votar o firmar, cuando lo que pide a gritos es construir la paz con sus propias manos.
Desde la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, y su colectivo de trabajo en la Universidad de Rosario, extendemos un caluroso y fraterno saludo a los panelistas que nos brindarán con su conocimiento y experiencia los mejores aportes posibles para seguir desglosando este debate tan importante. Agradecemos a la universidad por permitirnos generar estos espacios y así poder seguir aunando esfuerzos para seguir construyendo la paz desde la universidad. Y agradecemos a todos y a todos los asistentes que hacen posible que este evento se desarrolle de la mejor manera y con la mayor altura. Reiteramos la invitación a todos y a todos los estudiantes a seguir fortaleciendo los trabajos organizativos que se vienen dando en la universidad, a seguir fortaleciendo el movimiento estudiantil, esto con el fin de consolidar un gran movimiento juvenil por la paz de Colombia. Invitamos a todos y a todas a ser parte de este proceso, a participar en escenarios como el 10º Festival Nacional de la Juventud del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga y el 18 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del 7 al 13 de diciembre en la ciudad de Quito, Ecuador. Muchas gracias. Bueno, antes de proceder a darle la palabra a nuestros invitados y de hacer la presentación respectiva, les agradezco por estar acá, sobre todo al mediodía, que siempre hay compromisos y hay dificultades y hambre. Comienzo con una breve reflexión en aras de contribuir a esta discusión. Cuando uno toca estos temas de la paz es imposible negar, por ejemplo, alguna imagen como la del ángel que pintó Walter Benjamin, el ángel de la historia, porque es ese ser situado entre dos corrientes contradictorias que puede ilustrar mucho la situación en Colombia, porque su mirada retrospectiva mira a las víctimas que fueron el conflicto interno armado de más de medio siglo o las violencias que van mucho más atrás. Y como bien lo dijera Caballero, el columnista de la revista Semana, a veces esta ley de víctimas y de restitución de tierras está enfocada con el lente retrovisor, una justicia retrógrada, como él la llama, para tratar de dejar un panorama agrario como el que había décadas atrás, que aún así era desigual. Y por si fuera poco, ese ángel de la historia, para volver a la metáfora de Walter Benjamin, está jalonado por el futuro, por el progreso, porque la paz tiene que ver con eso que llaman progreso. Pero da por lo menos escalofrío cuando uno mira el futuro de la prosperidad democrática con la locomotora mineroenergética, con la degradación ambiental que eso puede implicar, con las nuevas víctimas que pueden surgir por ese proceso de desarrollo tan depredador. Y qué no decir de las víctimas que no aparecen, porque la gente solo mira las víctimas del conflicto sangriento, pero en el país también hay víctimas del ya de por sí errado modelo de crecimiento económico, víctimas de eso que eufemísticamente llaman temporadas de lluvias, cuando realmente es la rebelión de la tierra por lo que el hombre ha tomado de ella, y las víctimas del sistema de salud, de la educación, de los tratos laborales, de la violencia cotidiana. ¿Y qué hacer para que esas víctimas no se queden meramente en ese papel de sufridos, sino que pasen a ser luchadores por sus derechos? Con esa breve reflexión, pues yo le doy la palabra a unas personas que han trabajado gran parte de su vida en estos temas y que por ello han arriesgado su vida misma. Nos acompaña Iván Cepeda, representante de la Cámara y un líder del Movimiento Nacional de las Víctimas, una persona que pues tuvo la osadía de hacer una marcha por las víctimas de los crímenes de Estado en esa época bolivista, en donde solo se pensaba que las víctimas eran de las FARC y eran únicamente los secuestrados. Y nos acompaña Eduardo Carreño, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que durante varias décadas ha estado en esa organización defensora de los derechos humanos. Entonces yo les doy la palabra, Iván. Bueno, en primer lugar yo quiero darles las gracias por esta invitación, también
quiero saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Sebastián, muchas gracias por eso. Si nosotros queremos que en Colombia le pongamos punto final a 60 años del conflicto armado actual, una de las cosas que debe ocurrir es que en nuestro país se produzcan cambios de diversa índole estructurales, fundamentales. Uno de esos cambios es que, por llamarlo de alguna manera, surja un sentido de humanidad distinto. Que el ser humano adquiera, y su dignidad, por supuesto, un nuevo sentido para la gente. Y que dejen de ocurrir cosas como las que vemos diariamente. Que los crímenes más graves, aquellos que llamamos crímenes contra la humanidad, dejen de ser hechos que se registran en nuestro país como asuntos banales, triviales. Y también que el sufrimiento de los seres humanos por sus condiciones socioeconómicas, en eso comparto lo que ha dicho el profesor, se ha registrado como, digamos, con un cierto cinismo, como si fuera la suerte inexorable de millones de personas, los campesinos, por ejemplo, o los indígenas, o la discriminación que existe contra las mujeres, o en fin, la lista es larga y no la voy a decir. Y para eso se requiere que efectivamente pueda haber una serie de hechos fundamentales que marquen el antes y el después. En La Habana se está discutiendo sobre algunos de esos hitos que podrían marcar una diferencia. Y es una discusión que se ha intentado de alguna manera manosear y manipular en medio del debate político. Quienes antes, hace apenas unos meses, unos años, eran los grandes defensores de la impunidad, quienes estaban en contra de cualquier norma a favor de las víctimas, quienes fueron los grandes aliados de muchos de los más connotados victimarios que hay en la sociedad, o ellos mismos han sido causantes de los grandes crímenes, ahora aparecen en medio de un proceso electoral como defensores de la Corte Penal Internacional, de las víctimas, de la verdad, de la justicia. Eso se llama cinismo en Colombia, cinismo puro. Entonces, digo, allí tiene que, en La Habana y en la sociedad colombiana, producirse un proceso que estamos discutiendo en qué consiste. Básicamente, a eso se le ha puesto un nombre que podríamos citar como el de justicia transicional. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? Yo diría que a un conflicto armado de las dimensiones temporales y sociales que tiene el nuestro, no puede corresponder como proceso de resarcimiento de las víctimas un simple esquema de justicia punitiva. Reducir a eso la discusión es excesivamente simplista, y es más simplista si todavía se acorta y se estrecha más a la pregunta de si los guerrilleros van a ir o no a la cárcel. Digamos que ya, repito, ya plantear el tema en esos marcos estrechos es muy reductivo, pero es ultra reductivo plantearlo en términos de si los comandantes guerrilleros van a ir a la cárcel o no, porque los máximos responsables no se ubican en un solo lado del conflicto. Digamos, si la pregunta es
cuántos años de cárcel van a pagar los comandantes de la guerrilla, habría que hacer una pregunta recíproca del otro lado. ¿Cuántos años de cárcel van a pagar los expresidentes y el presidente? Por supuesto, digamos, un conflicto armado no ocurre sin la conducción de un lado, del lado del Estado, del jefe de Estado. Y el jefe de Estado es responsable de las victorias militares, de las derrotas militares, pero también de las violaciones de derechos humanos. El Estatuto de Roma ha consagrado en el artículo 27 que no existirá inmunidad para los jefes de Estado, porque ellos también pueden ser perfectamente conducidos ante el Tribunal de la Haya para ser juzgados. Pero repito, esa discusión es excesivamente reductora y es en esa en la que nos quieren meter algunos sectores, porque el problema es mucho más amplio. Y yo voy a mencionar 2 o 3 cosas que considero debieran hacer parte de ese campo de justicia transicional, de ese sistema de justicia transicional. La primera cosa que quiero señalar es que la violencia del conflicto armado en nuestro país no ha tenido una dimensión exclusivamente política. Digamos que en Chile, Argentina, para citar 2 ejemplos, hubo una dictadura militar que acabó, barrió a sus opositores. En Argentina los desapareció, literalmente. Y en Chile también los desapareció, pero los torturó además. En Chile hubo 30.000 personas torturadas. Bueno, en Colombia ha sucedido eso también, y más. Pero la violencia ha tenido también un trasfondo socioeconómico fundamental. Y el dato que ha reconocido este gobierno, de 5,5 millones de personas que son víctimas directas del conflicto, quiere decir que hay entre las víctimas una gran mayoría de personas que no son víctimas exclusivamente de hechos de violencia física o psicológica, sino que son víctimas del despojo, de sus bienes, de sus pocos bienes. Son las víctimas de la ausencia y de la negación de una reforma agraria en Colombia. Entonces, yo diría que el problema de la reforma agraria, el problema rural, es un problema que atañe a las víctimas de este país y que hace parte de las medidas de reparación, ¿cómo no? Que hace parte del problema de resolver esos 5 millones de personas, ¿cuántas van a ser reparadas? Y eso no es otra cosa que una reforma agraria. No es esa ley que nos han presentado y que nosotros en el Congreso hicimos muchos esfuerzos por de alguna manera enriquecer la ley de víctimas, la ley 1448 del 2011, que le plantea a las víctimas una salida a la que me voy a referir ahora, que es totalmente insatisfactoria. Un segundo asunto, el tema de las garantías democráticas de la acción política. ¿Es un problema de las víctimas o no? Bueno, por supuesto que sí. Yo soy hijo de un senador que fue asesinado después de que asesinaron a los otros de la bancada a la que pertenecía. Otros no los asesinaron, los exiliaron. Y en eso ya habían asesinado a otras 2.500 personas cuando mataron a mi padre. Hoy dicen que son 5.000 del movimiento Unión Patriótica. Bueno, ese movimiento es acaso un movimiento que vaya a plantear los términos de la verdad, la justicia y la reparación exclusivamente en los términos que quieren que asumamos esa discusión. No, allí debe haber una reparación política, una restitución política, que significa que no solamente indemnicen a algunas familias
o digan que en tal o cual caso hubo una responsabilidad determinada. No, ahí tiene que haber una reparación de una colectividad política. El tema de lo que se llama las garantías de no repetición. ¿Qué es eso? Pues están diciendo que significa que la guerrilla se desmovilice y entregue sus armas. Bueno, ese puede ser parte del asunto. Pero ¿quién desmoviliza a los paramilitares realmente? A esas estructuras que están ahí. Están ahí, están aquí. La señora Lagata está aquí. A pocas cuadras de aquí está la señora Emilce López, que maneja algunas de esas estructuras apenas, en ciertas zonas del país, que siguen estando hoy en día controladas por el paramilitarismo. Porque las estructuras paramilitares y sus jefes verdaderos nunca se desmovilizaron bajo el gobierno o los gobiernos de Álvaro Uribe. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el ejército, la policía y los organismos de seguridad? Ahora le acabamos de plantear a la bancada de la Unidad Nacional y al presidente Santos la siguiente pregunta. 2014 es el año en el que se firma la paz, o sea, es el primer año de la paz o de la posguerra en Colombia. Si es así, ¿por qué el gobierno le presenta al Parlamento un proyecto de presupuesto nacional en el que aumenta el rubro de la defensa nacional? El año pasado fue de 20 billones, este año es de 23 billones de pesos. Y con nuevos ingredientes. Compra de aviones no tripulados, drones, compra de tecnología de punta para la guerra. Si vamos hacia la paz, ¿por qué presentaron la ampliación del fuero penal militar? ¿Por qué la policía actúa cada vez de manera más arbitraria, abusiva y cruel contra los ciudadanos? ¿Por qué eso parece realmente unas hordas de ocupación, como lo vimos en los paros recientes? ¿Por qué el ESMAD está actuando como está actuando? A no ser que tenga la orden de actuar así. Entonces, la doctrina de las fuerzas militares, de la policía, su estructura, su institucionalidad, de los organismos de seguridad, ¿no es acaso también un problema de discusión de las garantías de no repetición? Otro asunto, ¿cómo hacer que los gobiernos locales se democraticen? Que uno llegue a Sincelejo, que uno llegue a Montería, sin hablar de otros municipios, a Villavicencio, y encuentre gobiernos democráticos. No digo que no haya personas democráticas, por ejemplo, el gobernador Alan Jara me merece mucho respeto. Pero en todos esos lugares hay una importante desinstitucionalización, control del Estado y de sus instituciones. ¿Eso no es parte acaso de un proceso de no repetición de la guerra? Por supuesto que sí. Y bueno, también el tema de justicia. No digo que eso no sea parte de ese campo fundamental. El tema de verdad, justicia y reparación, pero entendidos como procesos amplios. En primer lugar, las propuestas de las víctimas. El Congreso recibió 4.000 propuestas en 9 mesas regionales de las víctimas sobre qué piensan sobre la verdad, la justicia y la reparación. Y esto que estoy diciendo apareció en muchas de esas intervenciones que escuchamos. Eso deben irlo a entregar las propias víctimas a La Habana. Tiene que haber un cara a cara entre la guerrilla, los voceros del gobierno y las víctimas, por lo menos algunas personas que las representan. Así que esas propuestas deben ser parte de esta discusión. Las leyes que existen y su institucionalidad, la ley 1448, tiene que hacer parte de un proceso de verdad, justicia y reparación, pero no como está hoy concebido. Eso tienen que fortalecerlo. Eso tienen que ponerle, digamos, mucho más
dinero, recursos, gente, mecanismos que garanticen la transparencia de lo que tiene otro. Porque así eso no está funcionando y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una ley que se inscribe en el modelo neoliberal, es una ley neoliberal de reparación. ¿Y en qué consiste el modelo neoliberal de atención de los derechos de la gente? Por ejemplo, en materia de salud, hay cobertura universal. Ya casi tenemos a todos los ciudadanos de este país, habitantes, ni siquiera digo ciudadanos, con un carnet que les permite, en teoría, acceder a un servicio médico. El problema es que no basta tener el carnet, porque se tiene y no sirve para absolutamente nada. O esta cosa que se está discutiendo y que los movilizó a ustedes, la reforma a la educación, que es la apariencia del fortalecimiento de la investigación, la academia, y en realidad es una nueva fase, un nuevo círculo de privatización de la educación. Bueno, pues también esa ley de víctimas es la apariencia de la reparación. Es una falsa restitución de tierras. Podríamos discutir por qué, no me voy a extender sobre eso. Y una indemnización para que la gente se contente con lo mínimo, con el umbral mínimo del asistencialismo, para sentir que está siendo reparado. Y la verdad que vamos a hacer una discusión realmente sobre la verdad algún día en Colombia, sobre lo que ha pasado en realidad, sobre quiénes son los responsables de lo que ha pasado en 50 años. No digo el informe ese que hemos conocido del grupo de memoria, que entrega algunos elementos puntuales, pero aquí hay que discutir muchas cosas. No es solamente el problema de la relación de los grupos ilegales con el narcotráfico, es la relación de los sectores más poderosos de este país con el narcotráfico. No hay un solo gobierno de este país que no haya estado ligado de alguna u otra forma a ese fenómeno. Porque la lucha contra el narcotráfico no ha sido otra cosa que administrar la ilegalidad, que hacer un pacto con el cartel de Cali para acabar con el cartel de Medellín, que hacer un pacto con los paramilitares para acabar con el cartel del norte del Valle, que después hacer un pacto con Rasguño para matar. Eso es lo que ha sido ese proceso en Colombia. Ahora eso es lo que están discutiendo en el foro que acaba de culminar, citado por la mesa de conversaciones sobre el tema de las drogas ilícitas. Pero otras cosas, no voy a hacer aquí mención a tantas que se podrían discutir. Bueno, tiene que haber una comisión de la verdad, pero para discutir todo, no parte, no esas gotas que nos han dado de la verdad histórica, no esa visión unidimensional, no ese mito que han ido construyendo los medios de comunicación a través de dramatizados y telenovelas sobre lo que es la historia de la violencia en Colombia. No, cosa profunda. Y por último, la justicia. Por supuesto, reitero mi tesis, debe haber justicia y deben comparecer los máximos responsables de la guerra, pero también del Estado. Y eso no se limita a los líderes políticos. También es necesario que allí asuman su responsabilidad los máximos responsables militares, los grandes empresarios, todos. Ahora, eso no se va a poder, va a ser muy difícil, pero debiera ser a donde apunta el proceso. No me extiendo más y les agradezco su atención. Obviamente, sí, la hora del almuerzo lo permite tener algún intercambio sobre estos temas. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Eduardo Carreño. Bueno, les agradezco mucho la invitación a participar en este conversatorio. Un saludo especial aquí a nuestros amigos de la mesa. Yo quisiera plantear algunas ideas
fundamentalmente desde el tema que nosotros trabajamos, que tiene que ver con el tema de administración de justicia para la víctima. Quisiera plantear algunas consideraciones a mi modo de ver complementarias con la postura de Iván. Uno es que para nosotros todavía no se puede hablar de justicia transicional, porque uno de los elementos centrales de discusión jurídico-política en Colombia es que para nosotros el paramilitarismo es de origen legal, ha sido desarrollado por el Estado y en particular por las fuerzas militares. Creo que habría que racionalizar y compartir algunas de las experiencias de lo que fue el movimiento guerrillero liberal en la época de Guadalupe Salcedo, y que días pasados estuvimos compartiendo el 60 aniversario de la desmovilización en Monterrey. Desde por allí existe la posibilidad de organizar particulares al servicio de las fuerzas militares. Entonces, cordialmente pueden leerse el decreto 3398 del 65, Seguridad Nacional en Colombia, la ley 48 del 68 y todos los decretos reglamentarios. Y si ustedes lo prefieren, pueden leerse el fallo de La Rochela, el de 19 comerciantes, el de Laro, Granja, Ituango, Mapiripán, el caso de Manuel Cepeda, para que vean que ahí la Corte Interamericana desarrolló algo sobre esa materia, para reconocer que el paramilitarismo sí es de origen legal. Y adicionalmente lo invitaría a que se lean las declaraciones de los jefes paramilitares, algunas de las cuales aparecen en Verdad Abierta en esa página, donde ellos dicen cómo la fuerza pública y los empresarios los organizaron, los financiaron, los promovieron y trabajaron conjuntamente. Eso me parece que sería un punto de referencia para poder hablar de estas cosas. Y si quiere, pues ayer en El Espectador creo que salió una de las confesiones de don Berna, donde hace algunas referencias de cómo empresarios políticos trabajaron con ellos, para que vean que no estamos hablando de cosas extras. Como las hemos escuchado en las audiencias y como las hemos leído en sus indagatorios, para nosotros esa es una realidad que no se puede ocultar. Un segundo elemento tiene que ver con la participación de las estructuras políticas del sistema en este fenómeno criminal. Igual lo invitaría a que miraran el informe de Verdad Abierta sobre los 60 congresistas condenados por su relación con el paramilitarismo. Según las cuentas nuestras van como 67 condenados de 135 investigados. Según las confesiones de Salvatore Mancuso y de Vicente Castaño, el 35% del Congreso del 2002 era de ellos. Pero según las cuentas de la Sala Penal de la Corte, creo que era por lo menos el 55%, de acuerdo con lo que aparece inicialmente. Eso nos plantea para nosotros un pequeño problema legal. Es que ellos en el 2002 legislaron y en el 2005 legislaron sobre la ley 975, que llaman de justicia y paz. Y según el Código Penal que nosotros leímos, que a nosotros nos enseñaron en la universidad, cuando uno legisla en causa propia es un delincuente. Y esas leyes deberían revisarse nuevamente. Porque esos fenómenos jurídicamente hay que discutirlos. Bueno, un segundo elemento de reflexión para nosotros tiene que ver con la estructura de la Administración de Justicia en Colombia y la impunidad generalizada.
cuando se trata de investigar, juzgar y sancionar los crímenes del Estado. Según los datos que nosotros hemos documentado, que son fragmentarios, que son parcializados, la impunidad en Colombia es más o menos del 98%, cuando se trata de los crímenes del Estado. En consecuencia, permítanme decirlo, nosotros creemos muy poco en la administración de justicia en Colombia. Y habría que profundizar sobre esa materia. Es decir, la forma como dentro de la estructura del Estado el presidente y el Congreso inciden en la rama judicial, desde el manejo del presupuesto, desde la postulación interna, desde el nombramiento de funcionarios. Por ejemplo, Consejo Superior de la Judicatura, todos son nombrados por el presidente. Y por eso nos podemos explicar lo de la tutela de Macaco cuando lo extraditan y fallan en contrario a las peticiones de las víctimas para que primero se investigue, juzgue y sancione en Colombia los crímenes de lesa humanidad. Es decir, masacres, desapariciones, torturas, violaciones, etcétera, etcétera, y no el delito del narcotráfico para que se lo investigue en Estados Unidos. Porque creemos que política criminal es de mayor entidad y debe ser obligación del Estado investigar, juzgar y sancionar acá primero los crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso a veces la administración de justicia es eficaz. 8 días fallaron la tutela. Es el fallo más rápido que conocemos en la historia del país. Y la forma, por ejemplo, como el señor presidente Uribe en la reelección nombra 3 magistrados de la Corte Constitucional, creo que es el doctor Pretel, el doctor Pinilla y el doctor González. Y por eso las decisiones de la Corte cambian. Entonces, tenemos profundas dudas sobre eso. Pero también hay que decir que uno de los problemas que hay aquí, en ese escaso 2%, es que por lo menos sí hay unos 2.300 militares presos, de los cuales más o menos 1.600 o 1.700 están siendo investigados, juzgados y en algunos casos ya condenados por crímenes de lesa humanidad. Que es el gran aporte de las organizaciones de derechos humanos en este proceso, en lo que tiene que ver con justicia. Pero hay cerca de 12.200 por vincular al proceso, que están plenamente identificados. Entonces, ese me parece a mí que es el gran tema de discusión, y eso podría explicar lo del fuero y otro tipo de cositas ahí, que no se quiere ni siquiera llegar a ese 2%. Y cómo se garantiza la impunidad de ese 2%, porque del otro no hablamos ya. Esos temas no son de debate y no son de discusión. Ese 98% hay que dejarlo por allá aparte. El tercer elemento que creo que hay que plantear acá tiene que ver con la actuación de Estados Unidos en el conflicto en Colombia y su relación con la administración de justicia. Hasta donde a nosotros nos enseñaron, Colombia está intervenida militarmente desde el año 47 con el TIAR, y hay acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos en los cuales Colombia renuncia expresamente a investigar, juzgar y sancionar y a denunciar a los miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos que intervienen en el conflicto, y ratificado después en el convenio sobre el Corte Penal Internacional. Pero ellos sí pueden investigar a los colombianos, y efectivamente lo han hecho. Caso de la extradición de los paramilitares y su juzgamiento en Estados Unidos. Eso está ahí ya. Pero ahí viene el otro ítem que tiene que ver con eso. Y es que la mayoría de los comandantes del movimiento guerrillero en su conjunto están solicitados en extradición por Estados Unidos, por narcotráfico y conexo, y secuestros de personas de Estados Unidos que se realizaron en Colombia.
Y eso implicaría automáticamente que ellos firmen, se reintegren y después los extraditen a Estados Unidos. Entonces, ese pequeño tema está ahí. Cuarto o quinto punto, lo que tiene que ver con la actuación de la Corte Penal Internacional y el caso colombiano. 2002 en adelante, crímenes de lesa humanidad, 2009 en adelante, crímenes de guerra. Y en el cual algunos de nosotros hemos firmado peticiones para que se investigue a los comandantes de las fuerzas militares, incluido el presidente como jefe máximo, por ejemplo, los falsos positivos. Eso está ahí. Y ya está la respuesta de la Corte Penal Internacional en la investigación preliminar, en donde efectivamente dice, aquí hay violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigadas, cometidas tanto por agentes del Estado como por la guerrilla. E igual, crímenes de guerra cometidos por el Estado y cometidos por la guerrilla. Eso está ahí. Y está en la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional solicitada por la Corte Constitucional, en donde ella expresamente le dice a la Corte, hay crímenes que se tienen que investigar, juzgar o sancionar, o nosotros intervenimos. Eso está ahí. Bueno, en ese panorama, para aprovechar 2 minutos, el colectivo plantea la posibilidad de crear, como hay sí un mecanismo transicional, un tribunal de carácter penal internacional pactado, para que se juzgue los casos de Colombia. Nosotros lo planteamos porque no creemos, por todo lo que hemos dicho y muchas cosas más, que dentro del esquema de la Administración de Justicia en Colombia pueda haber autonomía, independencia e imparcialidad para que esa investigación se haga, ese juzgamiento se haga. Y creemos que este tribunal debe ser nombrado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos y por postulación que hagan las víctimas de los crímenes de Estado y las víctimas de la guerra. Que debe ser de carácter permanente, de dedicación exclusiva, que trabaje un mínimo de 5 años, que se puede prorrogar por otros 5 años. Creemos que el periodo que debe ser objeto de juzgamiento es del año 45 para acá. Es decir, desde el proceso de exterminio del gaitanismo por parte del Partido Conservador y su fuerza pública. Esas cosas que hay que hablar. Que ustedes, pues están muy jóvenes, pues, no vivieron. Pero de vez en cuando hay que consultar con nuestros mayores sobre ese tema. Y que está ahí, vigente. Porque lo máximo a lo cual se llegó en la ley de víctimas y restitución de tierras es que únicamente del 85 para acá. De ahí para atrás, si acaso tenemos derecho a conocer la verdad. Y no más. Bueno, nosotros creemos otras cosas, que en los procesos de confesión de los crímenes, y en eso estamos de acuerdo, pero lo ampliamos un poquito, es que aquí se tiene que desmovilizar todo el aparato criminal del sistema. No es solamente la fuerza pública, no son solamente los miembros de la participación política, son los empresarios nacionales y los internacionales que han participado en los crímenes. 2 ejemplitos simplemente para la discusión y la reflexión. El caso Chiquita Brands, donde aceptan responsabilidad en Estados Unidos por haber traído en sus barcos el armamento para la estructura paramilitar que organizaron los empresarios en el Urabá antioqueño, en el cual nombran como jefe a Raúl Emilio Jalgún Mendoza, alias Pedro Bonito, y que es el único condenado y que acepta su responsabilidad por todos los crímenes que cometió en el Urabá antioqueño.
pero a ninguno de los empresarios de la Chiquita Blandos han vinculado al proceso. Antes, por el contrario, la Fiscalía les decreta la preclusión y quien apela es el jefe paramilitar, que dice, pero ¿cuál coacción si ustedes me nombraron a mí? Porque nadie más quiso aceptar. ¿Y de dónde van a decir ustedes que yo los coaccioné si ustedes me nombraron y ustedes fueron los que aprobaron cuánto me debían pagar por cada caja de banana? Segundo caso, Drummond, Carbón, en La Guajira, condena de Jaime Blanco. Y ahí se establece toda la relación de los empresarios, cómo se asociaron con el cartel del norte, cómo se asociaron con Jorge 40 y cómo eliminaron a los dirigentes sindicales que estaban pidiendo que les dieran la comida que estaba pactada en la convención colectiva. Ese señor creo que es hermano de un Maya, por ahí, un procurador que existió en épocas pasadas. Entonces, no es solamente los políticos, no son los empresarios. Si quieren, léanse la carta de los ganaderos del Bajo Cauca, 10.000 empresarios diciendo nosotros trajimos el paramilitarismo y lo firmaron. Entonces nosotros nos preguntamos qué pasa con las investigaciones de la Fiscalía sobre esta materia. ¿Por qué eso no se hace? Y podríamos decir muchísimas cosas sobre este tema. Pero para poder dialogar con ustedes, yo diría, finalmente, ¿estamos de acuerdo en el movimiento de víctimas de crímenes de Estado con que se haga una sola negociación, pero con el conjunto del movimiento guerrillero? No nos la fraccionen por pedacitos, porque va a implicar más esfuerzo, más trabajo, y duplicar o triplicar todos los esfuerzos que hay que hacer. Pero aquí hay adicionalmente un problema fundamental, y es que nos siguen tratando como incapaces o minusválidos. Entonces, quienes han estado en la guerra definen qué van a tratar, en dónde lo van a tratar y cuáles son nuestros derechos. Déjenme decir que yo no estoy de acuerdo con eso. Afortunadamente, en la educación pública aprendimos a leer y a escribir. Y no creemos que puedan definir por nosotros. Porque son los derechos nuestros los que están en discusión. Es el futuro nuestro que está en discusión. Entonces creemos que tenemos derecho a participar, pero sobre todo a decidir. Porque de lo que sí estamos convencidos en las pocas investigaciones es que en las regiones sabemos quiénes fueron los que cometieron los crímenes. Eso sí lo sabemos. Entonces, si eso no se trata bien, como se ha demostrado en todo el proceso histórico, pues la gente después va a seguir pidiendo que haya justicia. Y creemos que ese punto sí hay que tratar. Yo les agradezco mucho y espero no haberme extendido más de 20. Bueno, mil gracias. Yo solo un par de comentarios muy breves para darles a los estudiantes y a todos los invitados que participen con sus interrogaciones. En el diccionario del diablo uno encuentra una sugestiva definición de la paz que de pronto ayuda a entender mucho lo que ocurre en estos momentos. Y es que la paz es un momento de tregua entre dos guerras. Y a propósito del tema de los derechos, Gandhi, cuando fue invitado a redactar la Carta de los Derechos Humanos, se negó rotundamente a hacerlo. Escribió una carta muy breve diciendo que era una persona que ni siquiera había cursado el bachillerato, le enseñó una cosa elemental, y es que un derecho sin un deber es una farsa, es una impostura. Entonces había que enseñarle a la gente los deberes también. Preocupa en el panorama colombiano
el tema de la pasividad de las personas, de que no conocen sus deberes, sus derechos. La semana pasada nos exponieron un estudio de caso de lo que ocurre en la frontera con Venezuela. El egresado de esta universidad había sostenido varias entrevistas con las personas y después de mucho explorar encontró que las personas se habían prestado a los vejámenes más atroces. Algunos de ellos eran instrumentalizados como detectores de minas antipersonales, y para esas personas desplazadas y ahora refugiadas no era una violación de los derechos humanos, sino que era un asunto de sobrevivencia. Entonces, en esas situaciones tan dramáticas, ¿cómo hacer para que las víctimas conozcan sus derechos y para que sean más beligerantes? Por ejemplo, como las víctimas de desaparecidos en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, que fueron tan insistentes en su movilización, porque en Colombia uno no ve un movimiento de víctimas tan fuerte, uno las ve muy dispersas, hay más movilización de los victimarios. Y las constituciones, como dice Lasalle, pues tienen que ver con relaciones de fuerza, no con leyes escritas. En este caso los victimarios están haciendo más activismo que las víctimas. Me gustaría conocer las preguntas, pues dadas esas exposiciones. Las madres de la Plaza de Mayo terminaban su protesta y se iban para su casa. Tenían una casa. Los desplazados colombianos no tienen casa. Es decir, hay unas condiciones materiales que hacen que las víctimas, en su gran mayoría, sean personas que viven en una precariedad que les impide muchas cosas que podrían hacer. Y quienes, es decir, parte del asunto es que precisamente por eso está hecha la ley de víctimas como está hecha, como un programa asistencial. Es decir, se trata de coger a los desplazados y darles un chequecito, administrarlos. Ese es parte del asunto. Además que aquí tenemos una masa de gente que quedó en la ruina, en la miseria total, que está en los extramuros de las ciudades. Hay que ir, las víctimas realmente, ¿dónde están? Es en Ciudad Bolívar, o en Medellín, en las comunas. O si usted va a Cartagena, en el barrio Nelson Mandela, ahí es donde están la gran mayoría. Y no son personas que tienen el tiempo ni los recursos, ni siquiera para ir al centro de la ciudad donde viven. Hay gente de esta que no ha podido ni siquiera viajar una vez al centro de la ciudad. No es, digamos, no es que no conozcan otras ciudades, no, es que no conocen la ciudad donde están. No tienen documentos, no tienen abogado, no tienen, los medios no los van a ir a buscar allá para que digan qué piensan, no están en las encuestas, no son ciudadanas, esas personas no son ciudadanas. Y ahí hay un grave problema. Gracias. Me gustaría entonces conocer las preguntas de ustedes, esas manos levantadas. Pues, buenas tardes, panelistas, profesores. Yo tengo dos inquietudes, fundamentalmente. La primera es, a ver si podríamos hacer una reflexión, quizás, sobre qué mecanismos de justicia transicional, intermedios o transitorios se pueden pensar teniendo en cuenta, por ejemplo, la reflexión que hace el profesor Kant. Es decir, la reflexión en torno a que el rol de víctima se supere, se integre a la sociedad en una postura democrática que busque, decir, que piense también en estos jóvenes, ¿no? En todos, que asuman un rol intermedio de superar este trauma, digámoslo así. Y la otra es, al principio se hizo mención a la Asamblea Nacional Constituyente. Puede ser un tema que puede dar para mucho, pero siempre en la academia ha habido como esa reflexión y esa tensión en torno a si tenemos una constitución, primero que se cumpla esta, ¿no?
o antes de pensar, pues porque primero que se cumplan las cosas, primero que se interioricen antes de pensar en procesos como una Asamblea Nacional. Entonces quisiera que ustedes nos aportaran a estas dos reflexiones. La idea es una ronda, exacto, por supuesto. Entonces por allá esperamos unas 3 o 4 preguntas para responderlas en conjunto. Entonces por allá y por acá. Pues buenas tardes, primero saludar el espacio desde la Federación de Estudiantes Universitarios aquí en la Universidad del Rosario. Realmente pues estos espacios son bien importantes para traer las discusiones a la universidad. Yo quisiera hacer algunas como apreciaciones muy centrales, no sé, un poco en contradicción con lo que plantea el profesor Cante. Yo creo que sí existe un gran movimiento de víctimas en Colombia, ¿sí? Que no es expresamente pues el movimiento de víctimas que le hayan pegado un balazo, que le hayan chuzado su teléfono o que lo hayan amenazado, sino realmente las víctimas en su conjunto, como lo planteaban al principio, víctimas del conflicto social y económico esencialmente. El paro nacional agrario y popular fue muestra de eso. Nosotros como movimiento estudiantil también somos víctimas de un modelo depredador, de un modelo que mercantiliza los derechos y que en últimas nos arroja a un estado pues permanente de confrontación. Creo que la anterior pregunta enfoca un poco pues el rumbo de lo que yo quisiera plantear, ¿sí? Y es porque esencialmente existe la necesidad de que las víctimas decidan en el país, ¿sí? De que nosotros los jóvenes, que somos una generación huérfana políticamente, tengamos la posibilidad también de decidir y tener incidencia en la construcción de un país distinto. El compañero planteaba un poco la disyuntiva entre la Asamblea Nacional Constituyente y la posibilidad de profundizar la Constitución del 91. Yo creo que no hay que darle más rienda a ese modelo, digamos, a ese marco jurídico y político que permitió la entrada en pleno del neoliberalismo, ¿sí? Ya tenemos ley 100, ley 30, ley 142, entonces realmente creo que ese marco constitucional está realmente, o es lo que terminó de saturar o de problematizar, digamos, el conflicto social y económico y político incluso. Entonces, bueno, primero sí la necesidad de caracterizar las víctimas de forma mucho más amplia, ¿sí? Esos 5,5 millones o 6 millones de víctimas oficiales, pues es una cosa realmente restringida. ¿Sí? Las víctimas en este país somos desde la juventud, que insisto, fuimos huérfana políticamente, hasta el joven que no puede estudiar y tiene que forzadamente irse a echar bala contra su mismo pueblo, ¿sí? Porque la guerra en el país es entre los iguales, es entre los empobrecidos realmente. Y mirar pues, las posibilidades de acción política que tenemos como jóvenes o como alternativas políticas en el país. Ya salía el ministro Pinzón a decir que va a duplicar la fuerza disponible y el ESMAD en su conjunto, ¿sí? Pregunto yo, ¿esa es la posibilidad de tener garantías democráticas para construir alternativas y para que las víctimas tengamos entonces reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición? Creo que eso pues va contrariamente, de manera absoluta ante la posibilidad de que las víctimas tengamos esos espacios. Sin embargo, pues le preguntaría a la mesa en concreto qué mecanismos podremos utilizar, ¿sí? Cómo las víctimas realmente podremos participar, no solo en los foros que se plantean con los distintos temas en los puntos de La Habana, que realmente son foros muy poco nutridos. El último foro tuvo algo así como 1000 delegados, ¿sí? Y eso creo que realmente no es representativo. Y pues realmente la posibilidad de ampliar la mesa de La Habana, ¿sí? Porque la mesa de La Habana está coja, está mal diseñada y le faltan actores, ¿sí? Realmente la necesidad de abrir entonces espacios, y preguntaría, bueno, en miras de construir una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál sería la posibilidad en inicio que tendríamos nosotros como víctimas? Entendiendo también el marco de acción que es pues esencialmente la movilización social, ¿sí? Nosotros como estudiantes, ¿cómo participaríamos en esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo la MANE puede llevar su propuesta de educación superior a través de esa Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo las víctimas en su conjunto pueden construir país a través de eso? Gracias. Por allí. Sí. Bueno, yo quiero hacer, digamos, una precisión. Yo lo que veo es que las víctimas tienen tiempos distintos. La violencia lleva 60 años y nosotros somos unas víctimas de un tiempo que son de los 90 para acá, en los 80 hay otros, ¿sí? Y yo lo que veo es que hay, en la incursión de nuevos actores como el paramilitarismo a la violencia, ahí se generan nuevas dinámicas y hay nuevas víctimas. Entonces,
la dificultad está en establecer, ¿sí?, esos entornos. Ahora, la situación de los jóvenes me parece difícil porque entramos en una indecisión, que es que sabemos que tenemos que reformar un país, sabemos que somos el bono demográfico que, por decirlo así, va a construir el país en paz que hemos soñado o que no hemos tenido y nos ha dolido no tener, por decirlo así, desde que nacimos, ¿sí? Pero también vemos estos tipos de procesos y este tipo de, sí, como decía el compañero, la mesa mal planteada, digamos, ideas de que no están reconocidas las víctimas en la totalidad, las alternativas de discusión política de los grupos armados, que en donde están las garantías de que no vuelvan a las armas, también son cuestionables. Entonces la pregunta va hacia más el papel como jóvenes nosotros, en qué está, en ser críticos, en organizarnos, en dispersar esfuerzos en todo sentido, porque yo creo que estamos de acuerdo en que la paz no se va a lograr firmando nada, ¿sí? Eso es solamente una posibilidad de un nuevo escenario que genera unos nuevos actores y unas nuevas dinámicas, pero en nada garantiza la consecución de la paz. Incluso cuando hay una arista, por ejemplo, que creo que es la que es la que nos ha hecho a esta generación sentirnos víctimas, que es la situación con la policía y el ESMAD. Y lo que evidencia la situación esa es que la sociedad civil está en la mitad, a una encrucijada, ¿sí? La víctima y la sociedad civil, que al final termina siendo víctima, está en una encrucijada. Y la violencia ya cooptó el sistema y ya es parte de la dinámica del Estado en general. Entonces, digamos, ahí me da miedo a mí, como joven, volverme apático, ¿sí? Pensar que este no es el momento de la paz. Entonces yo quiero que, pues, de parte de ustedes, ¿qué nos podrían decir? Dos voces femeninas, una y dos. Gracias por este espacio, vamos a organizarme el espacio, a ustedes también por estar acá. Mi pregunta va orientada como a dos preocupaciones principales. Una es frente al panorama electoral que se nos viene ahorita, y si eso puede cambiar drásticamente los diálogos, no solo los diálogos de paz, sino la discusión sobre paz y sobre víctimas que se están dando en el país en este momento. Porque entonces entenderíamos que hay unos candidatos por ahí que quieren paz pero con balas, entonces no se sabe realmente cómo se va a orientar esa discusión de los acuerdos y si realmente va a ser una maquinaria lo suficientemente poderosa para desde el Congreso frenar muchos procesos e iniciativas que puedan contribuir a ese desarrollo de paz que, bueno, propone el gobierno. Y la otra pregunta es sobre el marco jurídico para la paz. Como qué papel juega y si realmente es una iniciativa de buena voluntad, lo pongo entre comillas, de parte del gobierno para refrendar ese proceso que se está dando. Es eso. Bueno, yo tengo una consideración con respecto a la organización de las víctimas. De hecho, sí estoy de acuerdo con el profesor en, pues, afirmar de que aquí hay una ruptura del tejido social. Creo que esto pasa y se piensa de pronto que existe como una organización de las víctimas grande, pues unificada, pero porque no se está viendo en las regiones. Hay particularidades que hay que tener en cuenta. Ahorita lo que pasó, por ejemplo, con el paro agrario en el Caquetá, sí, claro, habían campesinos que estaban luchando por sus realidades, pero hay cuestiones que no hay que desconocer, y es que la guerrilla estaba amenazando a la gente y los hicieron salir, ¿sí? Y hay particularidades de esas también, pues, con lo que ocurrió también en el Putumayo, pasó en el Caquetá. Ahorita hay una revictimización de las víctimas, digamos, todos los días con estos proyectos mineros. Ya hay 2 empresas multinacionales en el Caquetá que están amenazando comunidades indígenas, que están amenazando, digamos, reservas forestales y unas dinámicas económicas que están perpetuando esa condición de víctimas. Y esto ha creado toda una configuración social que no hay que desconocer. Hay una ruptura del tejido social, hay una apatía impresionante. Ahora también con la revocatoria de la alcaldesa no salió a votar nadie. O sea, fue un proceso que evidentemente hay negligencia administrativa, hay una cantidad de problemas, pero la participación ciudadana se ha convertido en un problema que hay que atender. Y creo que a esos temas hay que atenderlos antes de pensar, no sé, en políticas de posconflictos, que son necesarias, claro que sí.
pero hay una pasividad de la sociedad civil, sobre todo en estas regiones, que hay que atender para pensar en una paz estable. Creo que se ha pensado el país desde la institución, desde políticas de Estado y todo esto, y ha llevado una represión de la sociedad civil a tal punto de que no hay participación, de que la gente no se interesa, de que dice política, pero políticos ellos. Y creo que eso es importante, digamos, pensar en esos espacios desde la construcción de paz, como un imperativo fundamental en este proceso. Bueno, muchas gracias. Esa última, sí, muy breve, ya procedemos porque el tiempo es escaso. Buenos días, yo voy a hacer dos preguntas muy concretas a los ponentes y quiero saber en su criterio qué papel juegan las zonas de reserva campesina, ya que estamos hablando de estos procesos de paz, y qué posibilidad existe que las zonas de reserva campesina fortalezcan el crimen organizado en Colombia. Gracias. Pues ahora sí vamos a responder brevemente y si queda tiempo para otra ronda, la hacemos. Pues lo mío es una preocupación y es en torno a las garantías de no repetición. Pues es obvio que en este momento hay estructuras paramilitares que de alguna forma no se han desvinculado completamente del Estado, pero que de alguna forma ya tienen cierta autonomía. Son estructuras que nos atacan. O sea, en este momento la capacidad de guerra que tiene en este momento el Estado es para combatir a las guerrillas. Eso no se está usando para los paramilitares. Y en un escenario de posconflicto, eso es muy problemático. Es muy problemático que sigan existiendo esos grupos, porque pueden llegar a perpetuar exterminios como el de la Unión Patriótica. Entonces es una preocupación, una gran preocupación que tengo. Y pues, bueno, pues digamos, hay cosas que muchas veces no cambian y digamos, citando a Jaime Pardo Leal, él decía que no se puede hablar de paz mientras no se combatan efectivamente a los grupos paramilitares y que tampoco se puede hablar de paz ni ser consecuentes con la paz mientras no se castiguen a los miembros del Estado comprometidos con la violencia contra la población civil. Digo que son cosas que tenemos que tener muy presentes en ese escenario de posconflicto. Gracias. Bueno, me parece importante que dentro de la voluntad política que supuestamente tiene el Estado colombiano frente al proceso de paz, no se le puede poner límites a un proceso de un conflicto que lleva más de 50 años. Pues esta voluntad política se ve en tela de juicio cuando no se quiere hacer una constituyente que garantice la participación política de la insurgencia en un periodo de posconflicto. Entonces ahí viene la revictimización también y por qué las guerrillas en procesos anteriores de conversación, en procesos anteriores de paz, no han logrado que sea un proceso totalmente incluyente y próspero. Quiero preguntarle a la mesa qué consideran como parte de la participación política de la insurgencia en el posconflicto y esa voluntad que supuestamente tiene el gobierno colombiano de paz, sin dar pie para la participación política, que en fin sería un proceso totalmente raro. Gracias. Ahora sí procedemos. Muy brevemente voy a decir. Bueno, yo quisiera comentarles varias reflexiones. Primero es que el tema de justicia no está en la agenda. Entonces, lo primero que hay que buscar es que entre a la agenda y que se discute en la agenda. Y para eso se necesita el apoyo absolutamente de todos. Eso lo estamos pidiendo desde las posturas de las víctimas. Porque si ustedes me permiten su educación, ahorita el próximo mes en el caso Palacio de Justicia, después de 27 años en la Corte Interamericana, vamos a discutir el tema de justicia y el fuero penal militar en particular.
Entonces ahí vamos a discutir eso. Ahí vamos a poder discutir la posibilidad de que realmente se juzgue y que se cumplan las decisiones del tribunal, sala penal, que ordenó que la Corte Penal investigara al señor Belisario Betancourt y a toda la cúpula militar. Y llevamos 27 años en eso. Simultáneamente nosotros estamos pidiendo que haya una reforma real, básica de la administración de justicia en Colombia, que acabe el fuero político, religioso, militar, judicial. Eso hay que acabarlo, no es que queremos la igualdad ante la ley. No, que ustedes son muy defensores de la igualdad. Y nosotros también. Por eso queremos que todos vayamos al mismo sitio, con el mismo juez o con el mismo fiscal, pero también a la misma cárcel. Queremos que haya por lo menos, y en eso estaríamos de acuerdo con Nacional Judicial, carrera judicial, desde el primer puesto allá, del notificador hasta los magistrados. De abajo hacia arriba, hasta el último cargo, pero que sea carrera judicial, no que nos lo nombren a dedo. Ejemplo, simplemente un ejemplito de esos que hay que mencionar aquí en estos debates, ¿cierto, Iván? Si Macaco, ¿sabes quién es Macaco, no? Allá en el Magdalena Medio, ¿cierto? El que alimentaba a las víctimas con sus acreedores allá para los leones, ¿no? Entonces a los leones había que darle algo de comer, y que lo confesó. Él dice, nosotros compramos el cargo del fiscal Iguarán. Nosotros, la cúpula paramilitar, pagamos eso a la Corte. Pues para que vean que no es que no estamos inventando las cosas, no es que lo dicen ellos. ¿Ves? Aquí hay reformas estructurales de la administración de justicia que tienen que garantizar los mínimos. Los mínimos. Sobre la participación, mire, yo estaría de acuerdo con que sea Asamblea Nacional Constituyente, pero con el conjunto del movimiento guerrillero. Pero eso requiere unos presupuestos básicos de información como derecho. Sin medios de comunicación, los movimientos de víctimas, los movimientos sociales, la oposición, pues va a perder ahí o va a perder en el referéndum. Porque la unidad nacional tiene el 97%. Y eso también lo aprendimos en matemática elemental en la escuela pública, a la que yo fui. Pues 97 es mayor que 5. Y vamos a perder. Y además, como ellos manejan las máquinas, ¿no? Hay que ser mal pensado, ¿no? Por si acaso, controla la máquina. Entonces estoy de acuerdo con la participación total. Todo lo que vamos a hacer en eso es bienvenido. Eso no está en discusión. Como igual, hay que decirlo, hay que pedirle a todos los sectores sociales, a la oposición, que se pongan de acuerdo y hagan una sola lista, pues para que no se nos pierdan los voticos. Pero a veces a los dirigentes hay que llamarlos pues cordialmente a la reflexión y decir, no, deje de prevalecer el interés individual frente a todo el colectivo. Hay que decirles cordialmente, pónganse de acuerdo. Porque no habría otra posibilidad en eso. Miren, en esto de las víctimas, pues a mí me hubiera gustado la dictadura chilena, que en 17 años tuvo 5.000 casos de desaparición y ejecución. Si en Colombia estamos sumando más o menos entre el 45 y el 58, entre 300 y 400.000 muertos, y según el Basta Ya, del 58 al 2012 son 220.000, pues me hubiera gustado la dictadura de Pinochet. Porque aquí en democracia, lo que nos dicen que son las democracias de acá, pues tenemos ese número.
más 62.000 desaparecidos, más 4 casos de tortura, más 4 casos de violación de carácter sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Los invito a que se lean las páginas de Verdad Abierta sobre las confesiones de estos crímenes. Y es la versión de los victimarios, porque todavía no podemos acceder a la de las víctimas. Entonces yo tengo muchas prevenciones en eso. Y pues con los mecanismos precarios que hay, pues participamos y buscamos incidir en lo nacional e internacional, por lo menos para que el tema se trate, por lo menos para que se trate. Ya decidir es otra cosa. En eso habría que democratizar las clases sociales y el sistema para que podamos decidir. Entonces, simplemente eso. Muy bien, voy a tener que excusar, no voy a poder hacer referencia a cada una de las cuestiones planteadas. Voy a hacer 3 comentarios esencialmente. El primero de ellos es sobre el carácter que tiene este proceso de paz con las FARC, su importancia y su posibilidad. Evidentemente no es el proceso que quisieras. Unos dicen mal diseñado, otros excluyente, etc. Pero yo diría que es el proceso posible. Es el proceso posible. Porque esto es un juego y una dinámica de fuerzas reales. Las FARC están en una situación, las fuerzas militares en otra, la institucionalidad de este país en otra. Esas son las coordenadas de este proceso. ¿Y qué pasa si fracasa? Es importante preguntarse, ¿qué pasa si el proceso que se está dando en La Habana fracasa? En Colombia van a pasar 3 cosas al menos, que ya sabemos, que ya conocemos. Va a surgir un Frente Nacional siglo XXI, en el cual Santos y Uribe van a firmar la paz. Ellos sí, por supuesto, en torno a 3 objetivos que son muy claros. Primer asunto, impulsar el neoliberalismo y las locomotoras sin ningún tipo de traba. Segundo, y este es el segundo elemento importante de lo que pasaría, desarrollar una guerra sucia, que ya conocemos también, y que va a ir dirigida a acabar con las generaciones que hoy afloran. Y me disculpan, no quiero ser en esto alarmista ni apocalíptico. Los dirigentes estudiantiles, los nuevos liderazgos campesinos, todo eso que estamos viendo va a ser descabezado con paramilitarismo, con guerra sucia. Eso no es ningún tipo de fatalismo, es sencillamente lo que uno aprende por la experiencia. Y lo tercero que va a ocurrir es que la guerra se va a degradar. Esto de decir que la guerra colombiana se degrada puede sonar un poco cínico, pero puede haber más, puede haber cosas peores todavía, les aseguro. Y va a llegar a un nivel nuevo y desconocido de degradación, porque hay nuevos factores que están ahí. Eso que estamos viendo hoy, esas actitudes de la policía, esa tecnología nueva, el nuevo paramilitarismo. Es que hay una parte del paramilitarismo que sí sigue actuando de la mano del Estado y que sí cumple órdenes del Estado. Esa es mi convicción. Pero hay otros fenómenos. Yo les voy a decir, por ejemplo, la radiografía de Bogotá. Bogotá estuvo controlada en una parte de su territorio por el señor Víctor Carranza. Esa cosa que vemos en la séptima, de los esmeralderos, eso es los señores de Víctor Carranza, que lograron llegar a una paz que consistió en que Víctor Carranza monopolizó el negocio de las esmeraldas. Pero no solamente aquí,
en Ciudad Bolívar, en muchas partes. Esos grupos tienen una influencia muy importante, controlan el orden público, ellos. Bueno, se murió el señor Carranza. ¿Y ahora qué está pasando? Ustedes han leído esas noticias de que murió un esmeraldero, no sé qué, que en tal parte hubo una balacera, etc. Es que se la están peleando con los surabeños. Boyacá, Meta, Bogotá, es una guerra por quién controla esto. Entonces, si no logramos esa paz, que sí, eso no es la paz, es apenas la firma de un acuerdo, en torno a algunos puntos mínimos, eso es lo que le espera al movimiento social en Colombia. Es decir, un nuevo ciclo, una nueva espiral, en la que va a ocurrir en condiciones y dimensiones distintas, más graves todavía, lo que hemos visto cuando han fracasado el proceso de paz de Uribe, de la Uribe Meta, no es Uribe Vélez, el proceso de paz del Caguán, y ahora sería el proceso de paz de La Habana, el nuevo ciclo. Puede ser que me descachen algún tipo de predicción, pero más o menos esa va a ser la imagen. ¿Y qué pasaría en América Latina si fracasa este proceso de paz? Eso también es bueno preguntarse. Porque ustedes han escuchado al presidente Mujica hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un hombre bastante claro y sensato. Ha dicho, la paz en Colombia es el asunto estratégico fundamental en América Latina hoy. ¿Y por qué? Porque Colombia es la plataforma de una ultraderecha que sirve a múltiples propósitos. Uribe es el ideólogo no de la extrema derecha colombiana, es el ideólogo de la extrema derecha de este hemisferio y de sus políticas. ¿O no es aquí de donde abrevan sus estrategias la extrema derecha venezolana, por ejemplo, y otras? No es de aquí que sacan las fórmulas. Lo que está pasando en México hoy es la reproducción del modelo de seguridad democrática. Esa derecha extrema hay que derrotarla. Hay que derrotarla. Y voy entonces al segundo tema que quiero plantear. El tema de la derrota de la extrema derecha. ¿Ustedes saben cuántos senadores puede poner hoy el Centro Democrático? Exactamente. Se habla de 20 congresistas. Que sumado a lo que podría traer del conservatismo y los de la U, que es gente, como ustedes han visto, muy coherente en sus posiciones, generaría el 33% o más, lo cual implica una derrota política de esto que queremos hacer. E igual pasaría en una constituyente. Podemos discutir hasta dónde la Constitución del 91 se ha realizado, o lo que tenía ya implícito es en sí mismo regresivo. Eso lo podemos discutir. Pero la realidad es que una constituyente citada el día de hoy es una derrota política. ¿Por qué? Eduardo lo ha dicho. Tenemos una izquierda que está en una situación de posgenocidio. Muchos de los dirigentes más valiosos fueron asesinados. Y los que han quedado tienen profundos defectos. Lo tenemos. Y tenemos además todavía una discusión pendiente desde la década